Entonces, Puriscal, la tierra natal. Claro que sí, donde crecí, donde he vivido y donde nos hemos desarrollado. Qué maravilla. Hemos vivido desarrollando el deporte en Puriscal, Muy ¿verdad? bien. Para hacer competencias internacionales. Muy bien. ¿Qué tal? Estamos muy contentos hoy en Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre, desde la hemeroteca de la Biblioteca Nacional. Tenemos realmente el honor de recibir en esta sala histórica a doña Dixiana Mena Torres, puriscaleña de nacimiento, de cepa, y además madre y entrenadora de dos grandes atletas nacionales, Andrea Vargas Mena y Noelia Vargas Mena. Andrea corre en vallas y Noelia en marcha deportiva que se llama, o es marchista. Y esperábamos a doña Dixiana y de pronto entra y creímos que había venido Andrea, porque parecen hermanas realmente. Bueno, Y pues un honor, doña Dixiana, de contar con usted hoy en Páginas Vivas para hablar un poquito sobre esa labor que ha desarrollado usted, esa misión más bien que ha llevado adelante con sus hijas en favor del deporte, en favor de la salud mental y muy importante, ustedes tres han dado un refuerzo a la identidad de este país de mujeres valientes, de mujeres emprendedoras. muchas Gracias por estar gracias. acá. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muy feliz de poder compartir con ustedes un poquito de lo que es nuestro proceso deportivo. Como mujeres hemos aprendido a trabajar en equipo y eso es lo que nos ha llevado a estar todavía activas deportivamente. Y a trabajar en equipo casi que desde la cuna de Andrea, la mayor, porque leyendo sobre todas estas jornadas que han llevado adelante en el atletismo, en el deporte, casi que Andrea se bajó de la cuna y empezó a correr. Bueno, la realidad es que cuando ella cumplió el año, ese día caminó, pero corriendo. De veras. Sí, corría mucho. Recuerdo que el día que le celebramos el primer añito, ese día caminó. Y era correr y correr que al final se durmió rapidísimo del cansancio. Bueno, sí, hemos sido una familia que hemos trabajado en equipo, tanto mi esposo, mis hijas y mi hijo, y que ya luego más tarde se vino a integrar el esposo de Andrea y la hija de Andrea, ¿verdad? Que también son parte muy importante de nuestro equipo de trabajo. A pesar de que Andrea en estos momentos y el esposo y la niña viven en Estados Unidos, pues somos un equipo. Claro. Un equipo que cree en las reuniones virtuales, que cree en la motivación virtual, ¿verdad? Nosotros ensayamos muchísimo en el 2019 con Andrea, lo que fue viviendo en Puriscal. Trabajamos 4 meses virtualmente para ver cómo nos iba a funcionar que ella viviera en Estados Unidos y yo en Costa Rica y ganamos medalla de oro en Juegos Panamericanos. Sí, maravilloso, ¿no? Si las páginas de nuestros periódicos de papel consignan todas estas hazañas de Andrea, de Noelia y de doña Dixiana, pero podemos conversar, doña Dixiana, que nos cuente, y creo que lo ha narrado en otras oportunidades. Bueno, usted es la madre de ellas, pero no era la entrenadora. Es decir, ¿en qué momento usted dice yo las entreno a ellas, sin, digamos que en principio sin haberse preparado para ello? Bueno, yo inicié como esa madre acompañante de ellas, porque siempre he sido muy acompañante. Cuando yo fui a los primeros Juegos Centroamericanos Infantiles con Andrea,
fue cuando me percaté que yo tenía que estar más cerca de ella. Ella, en ese centroamericano con 10 años, ella ganó 4 medallas de oro. Salto largo, 60 metros, salto alto y 800 metros. Ella salió llorando, a pesar de que traía 4 medallas de oro en el pecho. Ella salió llorando. Entonces yo le dije, mami, ¿por qué llora? Me dice, porque si a mí me hubieran asesorado, salto más largo. Si a mí me hubieran ayudado, técnicamente salto más alto. Y ella lloraba y lloraba, entonces yo la abracé y le digo, mi amor, tenés 4 medallas de oro en el pecho, pero vea, no llore, porque de las cosas que nunca me ha gustado es ver a mis hijos llorar. Nunca me ha gustado. No llore. El otro año, cuando venimos a Juegos Centroamericanos, yo voy a ser su entrenadora. Yo la voy a guiar. Y tomó entonces la decisión. Bueno, cuando yo regresé a Puriscal y yo pensé en lo que yo había hablado con Andrea, me di cuenta que me había metido en un saco muy grande, que me había metido que le había dicho unas palabras a mi hija que me quedaban muy grandes. Entonces lo que hice fue comenzar a trabajar y a trabajar y a trabajar y a trabajar y a preguntar y a preguntar y a seguir de la mano con el entrenador que en ese momento tenía ella para prepararme y darle yo instrucciones a la hora de ella competir. Y así lo hice. El siguiente año yo estaba dándole instrucciones a ella de cómo correr la cinta que ponen para saltar alto, de cómo modificar la carrera, de cómo adelantar un pasito o quitar un pasito, tanto en salto alto como en salto largo. Y ahí comenzó esa historia de acompañamiento, de estar siempre con ellas. Y todavía en este momento ella tiene 29 años y Noelia 25, y ahí seguimos. Porque la realidad, cuando ya uno lo ve a largo plazo, se da cuenta que el acompañamiento es muy importante, tanto de una madre como de entrenadora, ¿verdad? Hemos tenido experiencias muy bonitas. Por ejemplo, nosotros fuimos a un campeonato mundial mayor. Hemos ido a 2, pero fuimos a uno, el primero, en el 2019, que fue un campeonato en donde enfrentamos muchísimos retos. Como entrenadora enfrenté muchísimos retos. Por ejemplo, con Noelia competimos a las 12 de la noche en Qatar y eso era como fuego, 45 grados a las 12 de la noche, que mi hija apenas fue que pudo llegar a la meta. En ese momento quedó de número 36, pero la recuperación de ella fue terrible porque la metieron a una piscina y no había manera de que se la bajara la temperatura. Fue Qué impresionante. Sí, y luego tener, por ejemplo, la experiencia con Andrea, ¿verdad? Que fueron 2 escenarios totalmente diferentes, en donde tenemos a Noelia compitiendo en las calles de Qatar, con esas temperaturas a las 12 de la noche, demasiado difícil, y tenemos a una Andrea compitiendo en pista, en donde está totalmente acondicionado con calefacción y todo eso, y logramos un número 5 del mundo. Entre Andrea y yo, que ha sido la única mujer de Costa Rica que ha logrado pasar a una final mundial y llegar al número 5 del mundo. Qué interesante. Ahora bien, el impulso de ser la preparadora, la entrenadora, inició obviamente con Andrea, que es mayor que Noelia, y cómo incorpora a Noelia, o cómo se incorpora a Noelia al deporte también, supongo que como espejo de Andrea. Bueno, eso es muy curioso, de cómo se incorporaron mis 3 hijos, porque mis tres hijos son deportistas. Perdón, sí, digamos. Solamente que mi son hijo, Andrea, él entrena Noelia y Alejandro. Y Alejandro. Él entrena, pero él a partir de entró a preadolescencia, él no quiso competir más. Pero sí entrena y me ayuda muchísimo conejeando. Vea, fue muy curioso porque nosotros tuvimos 3 hijos muy seguidos. Entonces, Andrea es 2 años mayor que el hermano y el hermano 2 años mayor que... 2, sí. Yo tenía la escuela de Andrea, cuando entró a la escuela de Andrea, resulta que Andrea entraba a las 7 de la mañana y salía a las 4:45 de la escuela. Era todo el día. Entonces la teníamos que entrenar en la madrugada.
a las 3 de la mañana. Pero yo, como mujer, con una niña a las 3 de la mañana sola en el estadio, como que no, ¿verdad? Ni en la calle. Entonces iba mi esposo, mis dos peques, que estaban muy chiquitos. Recuerdo que Noelia iba como de pañales. A las 3 de la mañana íbamos toda la familia, por Todos a seguridad, entrenar. por seguridad. Claro. Entonces ellos fueron haciendo ese hábito de que teníamos que ir todos a las 3 de la mañana. Y, y entonces, al llegar a entrenar a Andrea, que Noelia corre para allá, que Alejandro corre para allá, entonces comenzamos a hacerle pequeños planes para entretenerlos. Qué interesante. Entonces ahí se fue dando el que a todos les gustara el atletismo. Y el trabajo en equipo. Y el trabajo en equipo. En todo el sentido de la palabra, porque su Sí. esposo, don Juan Manuel Vargas, Sí, además de ese respaldo de acompañarlas a las 3 de la mañana y de ir prácticamente toda la familia a ese proceso, se encargó de construir las primeras vallas sí. en PVC y estas... Cuando nosotros entramos a la especialización, ¿verdad? Porque todo el proceso se da hasta los 13, 14 años. Un proceso multilateral en donde debemos de desarrollar todo tipo de evento con los atletas. A partir de ya que ellos entran a prejuvenil, comenzamos la especialización. En el caso de Andrea, desde niña ha sido una atleta muy completa en todo, en velocidad, en impulsiones, en lanzamientos, en saltos. Ella con 12 años saltaba 5 metros 43 oficiales, los 800 metros muy rápidos, salto alto, 1.55, entonces era bien completa. Ella, la primera marca que me hizo para un mundial, lo hizo fuera de edad, o sea, mucho más joven de la edad permitida del U18, que fue en los 200 metros planos. Pero aún así, cuando comenzamos la especialización, lo que hicimos fue irnos por las vallas. Muy bien. Estamos conversando con Dixiana Mena Torres, madre, entrenadora, forjadora de las atletas Andrea y Noelia y Alejandro en Páginas Vivas. Vamos a una pausa y continuamos con doña Dixiana contando detalles de esa apasionante misión que han emprendido. De nuevo con ustedes en Páginas Vivas. En el intermedio conversábamos con doña Dixiana de cómo ella iba planteándole etapas a su hija Andrea y también a Noelia. Aquí hay un detalle muy interesante y es que es Dixiana o doña Dixiana la mamá y la entrenadora. Cómo delimitar los campos, es decir, por un lado ser madre y por otro entrenadora, con niveles de exigencia en lo humano, en lo personal, en lo familiar como madre y en lo deportivo como entrenadora. ¿Cómo ha logrado combinar esas áreas? Bueno, es un poco curioso porque se hace con el tiempo. Al principio uno como madre es muy emocional, pero tiene que uno llegar a darse cuenta de que puedo ser muy emocional, muy espiritual con mis hijos dentro de mi casa o cuando es el momento familiar, pero que en el momento que salgo de mi casa, de la puerta de mi casa y voy a un entrenamiento o voy a una competencia o a un campamento, soy una entrenadora, en donde se tienen que hacer las cosas como están programadas. Solamente a través de una reunión en ambas podemos modificar
tanto Andrea como Noelia pueden modificar una sesión, pero tenemos bien planificado cómo se trabaja cada día. Entonces se pueden hacer modificaciones, pero no es que Noelia por decisión de ella lo hace o Andrea, sino que hay muchísimo respeto en ambas. No necesitamos tener un contrato escrito ni nada por el estilo para saber que hay valores, que hay respeto y que hay muy buena comunicación para poder llevar el trabajo. Eh, Cuando soy entrenadora me ubico en lo que tengo que hacer, en mi responsabilidad. Las conozco muy bien a ellas, sé cuándo tengo que acercarme a ellas, en entrenamiento o en competencia previo o después, y sé cuándo tengo que alejarme de ellas. Por ejemplo, conozco muy bien una semana antes de una competencia, yo sé muy bien lo que tengo que hacer con Andrea y sé muy bien lo que tengo que hacer con Noelia. Andrea es como más de ir hacia adentro y Noelia es como Más introvertida, es Andrea. como lejos. O Y sea, una Noelia, semana antes es deme las instrucciones de la competencia y lejos. interesante. Manténgase. Qué interesante. Sí, Ahora, entonces, doña Iciana, ¿cómo hizo usted para romper los estereotipos? Porque me imagino que ya no hablemos de Andrea, ni de Noelia, ni de Alejandro, sino para que la gente la tomara en serio como entrenadora. bueno, de las cosas que yo practico y que yo hago es hacer lo que a mí me corresponde. Y hacer lo que a mí me corresponde es mi trabajo, la planificación, la motivación que tengo que tener diariamente. Yo tengo que motivarme demasiado para mantenerme tantísimos años, tantas temporadas, en donde a veces se logran buenas cosas, a veces no se logra lo que queremos, pero ahí sigo. Entonces lo que hago es enfocarme en mí, trabajar en mí todas las emociones que yo necesito para poder desarrollar. Yo no puedo estar pensando en que un entrenador dijo esa señora no es tan buena o en que cualquier persona diga esa señora no es tan buena. Yo no puedo pensar que soy tan buena, al contrario, de cada temporada aprendo, de cada temporada trato de aprender y de que sean mejor las cosas con el trabajo que viene. Entonces, enfocarme en mí, aprovechar en mí el 100%, tanto mentalmente, emocionalmente, físicamente, eh, es lo que me permite mantenerme ahí. Porque tenemos apoyo, muchísimo apoyo, de instituciones, de personas, de familiares, pero en sí debo de enfocarme mucho en mis emociones, en mis cosas, en mejorar cada día, obviamente, ¿verdad? Somos seres humanos. Hay días que no me quiero levantar a las 5 de la mañana ni a las 3 de la mañana. Por ejemplo, mañana. Mañana va a ser un día en donde vamos a tener el jubileo de los deportistas en Cartago. Y yo a las 2 de la mañana voy a estar levantada, porque a las 3 de la mañana estoy entrenando a Noelia. A las 6:30 de la mañana salimos para Cartago. Entonces, a veces esas pequeñas cosas como levantarse tan temprano, madrugar, no es tan bonito. Pero yo me tengo que motivar emocionalmente. A mí, o sea, sí hay muchísimo cariño de la gente. También a veces la gente habla. Redes sociales a veces son demasiado lindas, a veces no son tan lindas, ¿verdad? Pero yo no me puedo enfocar en eso, yo no puedo estar viendo eso. Yo no puedo estar viendo cómo trabaja el otro compañero. Si tengo que apoyarme en el trabajo de otro compañero, yo lo hago, pero yo tengo que hacer mi trabajo. Yo tengo mi método de entrenamiento. Yo hice un método de entrenamiento para trabajar con mis hijas y para trabajar un trabajo limpio. Esa vocación por el trabajo que nos menciona doña Dixiana Mena también nace, me imagino, desde su tierna infancia en Mercedes Sur de Puriscal, cuando veía en el día a día el trabajo de los agricultores, el trabajo de los forjadores de esa zona tan importante para el país. Como, eh, ¿qué motivaciones trae de esos primeros años de vida? Pues muchísima. Crecí con una abuela muy empoderada,
una abuela que cuando mi madre tenía 6 años, el esposo de ella murió. Entonces ella quedó a cargo de sus hijos. Entonces crecí viendo una abuela que tenía que trabajar para subsistir, para criar esa familia. Y con una madre muy trabajadora, ¿verdad? Con un papá muy trabajador, en donde nos enseñaron a que yo aprendí algo muy importante de ellos. Yo cada día tengo una responsabilidad que nadie me tiene que pedir. Yo tengo que hacer lo que me corresponde cada día. El día a día. El día a día. Si hay algo que me molesta en mi casa, porque otra persona no lo hace, lo hago yo. Entonces, hemos aprendido eso. En mi casa yo le puedo decir a usted que nunca he tenido otra persona que me ayude en labores, por ejemplo. Las labores domésticas. Nunca, porque tengo un esposo, un hijo y una hija, que entre todos hacemos lo que nos corresponde en la casa. Se distribuyen las Entonces, tareas. eso lo aplicamos mucho a lo que es el deporte también. Cada quien hace lo que nos corresponde. Por ejemplo, hace un tiempito, hace como un mes y algo, yo estaba de campamento en Estados Unidos con Andrea, entrenándola. Entonces, mi casa sigue funcionando. En mi casa se lava, se limpia y se cocina todos los días, aunque yo no esté. Noelia haciendo un campamento en España, entrenando, cocinándose sus alimentaciones, sus cosas todos los días, lavando su ropa y haciendo lo que a ella le corresponde para subsistir. Entonces, eso es lo que hemos aprendido de esa gente del campo, de esos familiares anteriores que nos enseñaron esos valores de uno siempre hacer lo que nos corresponde diariamente. Si yo quiero que mañana sea un buen día, pues hoy tengo que trabajar lo que me corresponde. Vean ustedes cómo nos motiva. Están encantados ustedes, lo sabemos, y nosotros también, de este proceso que lleva adelante doña Dixiana y esta herencia de sangre y de pundonor. ¿Cuáles son las metas próximas de ambas, o más bien de las tres? De Usted las como tres. entrenadora de Andrea y Noelia. Bueno, ahorita esta temporada la estamos trabajando, estamos iniciando el ciclo olímpico, pues la prioridad es Juegos Centroamericanos que van a ser en Guatemala, también tenemos el Mundial que va a ser en Tokio, pero previo a eso tenemos competencias precompetitivas. Por ejemplo, a Noelia la tenemos el próximo 7 de junio compitiendo en La Coruña, España, y después de eso la tenemos en el Campeonato Nacional Mayor. Con Andrea también tenemos ahí planificada una competencia, no tenemos la fecha exacta, en Estados Unidos, y después tenemos el Campeonato Nacional Mayor. Es un año muy largo, porque por ejemplo Noelia en lo que es la marcha, los primeros 6 meses del año son sus competencias más importantes, pero nos tenemos que extender hasta octubre para los Juegos Centroamericanos Mayores, ¿verdad? En el caso de Andrea, sí, de Andrea tenemos el proceso todo el año. Y también va a ser un año muy largo porque nosotros hemos aprendido a hacer las temporadas, a iniciarlas en agosto. Y más bien en agosto estamos en el Mundial. Dios primero, ¿verdad? Trabajando para asistir al Mundial. Entonces, a veces se complican un poquito las temporadas, a veces no son así como uno las quiere. Sí, sí. Me gustan más las temporadas que son cortas, porque puedo dar el periodo de trabajo, tanto general, precompetitivo y competitivo, y ya luego el descanso e iniciar pretemporada. Este año va a ser un poquito complicado, pero esas son nuestras competencias más importantes, el Mundial y Juegos Centroamericanos. Todo un desafío. Hay momentos, ya nos describió muy bien que a veces levantarse a las 3 de la mañana no es fácil, pero o situaciones muy diversas, pero ¿han sentido en algún momento un obstáculo que consideraban insalvable y que obviamente superaron? Siempre hay obstáculos, siempre los hay. A veces en temporadas, les voy a comentar uno, por ejemplo, este año.
Este año estamos en enero trabajando. Nosotros venimos haciendo la temporada desde el año 2024, ¿verdad? Que iniciamos la pretemporada y estamos ya preparadas para competir el Campeonato Nacional de Ruta para asistir a Juegos Centroamericanos en Ruta. Puramente una semana antes del Campeonato Nacional Mayor sale Noelia con piedras en la vesícula. Caramba. Un día no había nada, ¿verdad? Un día nos vamos al entrenamiento y me dice, mami, me siento extraña. O sea, hay algo que me está molestando. Y sentí como un jaloncito cerca del ombligo, me dijo ella, ¿verdad? Entonces yo siempre que hay cualquier cosa que uno vea que no es normal, yo le doy seguimiento. Inmediatamente la llevamos a hacer ultrasonido y salió con piedras en la vesícula. Bueno, esas piedras en la vesícula era operación o láser, que la sacaba como 3-4 meses del entrenamiento. Y bueno, nosotros siempre, como ellas llevan control doping, siempre vamos por medicinas naturales, la primera opción para nosotros. Buscamos medicinas naturales, hicimos la medicina natural con ella y en 2 días botó las piedras. Qué manera, Entonces, qué maravilla. En sí fue un obstáculo, no pudimos participar en el campeonato nacional, no pudimos ir al centroamericano, pero tenemos en este momento a Noelia activa para competir. Doña Dixiana, realmente nos motiva esta conversación, nos ha motivado. Muchísimas gracias. También se desplazó usted de Puriscal aquí a las inmediaciones del Parque Nacional en la Biblioteca Nacional. Le agradecemos su disposición, su gentileza, su tiempo y le agradecemos como costarricenses ese aporte que está usted dando para ejemplo y para el futuro de este país que esperamos todavía que pueda mejorar. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy agradecida de venir a hablar un poquito de lo que es nuestro deporte. Estuvimos hoy con Dixiana Mena Torres conversando sobre la misión deportiva que llevan adelante con sus hijas Andrea y Noelia en el atletismo costarricense. Ha sido realmente una conversación muy agradable y que estamos seguros, ustedes y nosotros, de la motivación, de la inyección de entusiasmo que hemos recibido en el día de hoy. Esperemos que nos acompañen en la próxima edición de Páginas Vivas.